Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amabilísimos y amabilísimas televidentes de este país, de este programa y de este canal de televisión que es Teleimpacto. Bienvenido, como siempre, a esta cita diaria, crepuscular y nocturna que nosotros llevamos a cabo aquí en Teleimpacto. Todas las tardes de 6 a 7 de la noche. Y que apreciamos mucho siempre nosotros su atención por este programa. Así que, como siempre, y subrayo como siempre, ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución que me prestigio, yo me honro en promover el arrimo de su caridad o de la caridad de los buenos y de las buenas cristianas y cristianos para apoyar al prójimo afectado por una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Luchar contra el cáncer es luchar con uno de las enfermedades más agresivas, de las más costosas, de las enfermedades que atacan al ser humano. Así que este patronato hace un esfuerzo extraordinario por hacerse llegar recursos y ponerlo a la disposición entonces de esas familias muy humildes, esas familias rurales y suburbanas de la zona de Villa González, para asistirle en horas difíciles que son
esos tratamientos y la analítica y los medicamentos y los alimentos de un enfermo de cáncer. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Los salesianos formando jóvenes en alto riesgo. Qué labor tan extraordinaria. Y eso es con recursos. Hay que asistirle, poner su caridad también en esas manos para formar esos jóvenes y evitarle más delincuentes al país, que eso es muy importante. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Muy bien. Bueno, estamos hoy, lunes 14. Hay que felicitar el éxito que ha tenido esa actividad que llevó a cabo el Banco de Reservas, su Expo Móvil, perdón, del 10 al 13. Y esas son actividades que siempre las entidades bancarias que la efectúan saben que va mucha gente y hace transacciones de negocio allí, adquieren vehículos de todas las gamas. Y cuando se celebran y se hacen ventas millonarias, se resaltan. Y entonces se resaltan como el éxito de esa actividad. Entonces, en esta actividad, el Banco de Reservas, señores, ha vendido 7.800 millones de pesos. La gente es una cosa terrible en este país. En vehículos adquiridos mediante sistema de financiamiento en el Banco de Reserva, con unas tasas muy atractivas y unos plazos también muy atractivos para pagar. Entonces la gente aprovecha, vienen las Pascuas de la Natividad, la gente tiene más recursos, hace muchísimos, muchísimas transacciones en su imaginario y además también sus ahorros y los cálculos que siempre son necesarios, a ver cómo se va a hacer la cosa y de dónde van a salir todos los pesos para esas cosas. Y entonces el banco tiene una garantía de que te prestan más de un 80%, casi un 90%. Y a plazo tan largo, bueno, pues un atractivo. 7.800 millones de pesos se han transado en esas operaciones de Expo Móvil Banreserva. Un éxito. Muy bien, la institución bancaria se siente muy contenta porque son actividades que se realizan así muy espaciadas, porque conlleva mucho también el uso del crédito y todo aquello. Pero muy bien, saludar esa actividad que llevó a cabo el Banco de Reserva. Bueno, esa situación de Israel tiene un rifirrafe, como se dice también, tiene un encontronazo ha tenido, vamos a llamarle así, con la ONU. Naciones Unidas, hemos dicho aquí, es enemiga de Estados Unidos y de los amigos de Estados Unidos, de sus amigos incondicionales, como Israel es uno de ellos. Y cada vez que hay elecciones ahí para tratar el tema de Israel o un tema de Estados Unidos, pierden ellos. Pero 150 y 140 a 3 o 4 que son los que apoyan a Estados Unidos o de la gente que Estados Unidos. Yo no entiendo cómo pasan esas cosas, pero Estados Unidos, he dicho yo aquí muchísimas veces, es el mayor contribuyente para que ese organismo que llama ONU permanezca ahí, para que le sirva de espacio a los adversarios de Estados Unidos. Increíble. Entonces Estados Unidos aporta el 27% del presupuesto de la ONU. China es el segundo y aporta 15%. Japón es el tercero y aporta un 8%. Y son países muy ricos también, pero Estados Unidos es la hiperpotencia.
Entonces, si Estados Unidos no aporta y se larga de la ONU, entonces es un lío. Hay que desaparecer la ONU porque los otros no pueden mantenerla. Y los pocos amigos que tienen se van, que son amigos ricos, porque los ricos no tienen amigos pobres. Ay, Dios mío. En resumen, hay una situación con Israel y las Naciones Unidas. Israel señaló que Guterres, el secretario general, es un hombre no recibible en Israel. Así que lo han declarado un estorbo para Israel. Entonces Israel, con esta guerra, con Hamas ha tenido muchos problemas con la ONU, porque los trabajadores de ONU han servido para darle protección a los terroristas también, porque son palestinos de la zona y son gente que también tienen el problema ahí, ideológico, y todo eso es muy complicado. Entonces, en almacenes están en Gaza, Gaza está en guerra con Israel, los trabajadores de Naciones Unidas, los socorristas, están en Gaza socorriendo a las víctimas de los bombardeos de Israel y del ataque de Israel. Bien, porque entonces no van a Israel, porque Israel desplaza su gente, lo retira de la frontera de guerra y lo aleja de donde están los eventos bélicos. Pero si no, tuviera muchísimos refugiados, y entonces Naciones Unidas no se ocupa de los refugiados judíos, porque así es. Se ocupa de los refugiados más pobres, que son los de Gaza, indiscutiblemente. Bueno, entonces eso es un diferendo que hay ahí, peligroso, porque Israel está bombardeando zonas en el Líbano, que es un área, en la área de divisoria, hay un río ahí que divide la zona de no conflicto, teóricamente no conflicto. Naciones Unidas tiene más de 20.000 tropas allí, cascos azules, gente de muchísimas nacionalidades, españoles, hay muchísima gente de todos los sitios, hay alemanes y de todo. Pero ¿qué ha pasado? Que en muchas de esas áreas cuidadas por los cascos azules, los terroristas de Hezbollah han hecho instalaciones militares y esconden sus lanzadores de misiles y de cosas de esto para atacar al territorio israelí. Y lo esconden cerca de donde están emplazados los cuarteles de esta gente de las Naciones Unidas. Entonces, si ustedes están para preservar la paz ahí, y ahí no hay paz, sálganse de ahí, entiendo yo. ¿Qué busca Naciones Unidas en una zona de conflicto tan graves como lo que están sucediendo ahí? Si ellos están ahí para preservar la paz entre Israel y el Hezbollah, y no hay paz, lo que hay es guerra, lárguense de ahí, repito, porque ustedes lo que están haciendo es un estorbo para Israel, porque Israel, ¿qué va a hacer? Hay amenaza de que quiere bombardear las áreas que están ahí, donde ellos no solo sospechan, sino que ya han identificado. Es decir, ni siquiera es que perciben que hay, no, es que ya están confirmados que ahí hay áreas utilizadas por los terroristas, túneles y cosas de eso, instalaciones militares, cercanos a los cuarteles de la ONU. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Israel va a atacar esos cuarteles de la ONU y le va a traer un problema serísimo. ¿Quién sabe el problema que va a haber ahí? Pero ¿qué hace ONU en forma terca? ¿Qué hace con esas tropas ahí? Saquen su tropa de ahí, porque esas tropas, repito, están para preservar la paz. Y ahí no hay paz, ahí lo que hay es guerra. Entonces, ¿qué papel desempeñan esta gente ahí? No pueden ellos fajarse a pelear contra ninguno de los dos bandos. Entonces, lo mejor es que retiren esa gente de ahí y que dejen eso como está en guerra, porque eso está en guerra. Y Hezbollah no va a renunciar a la guerra. E Israel va a renunciar menos, porque Israel ha tenido que mover más de 70 u 80 mil personas que viven en la zona norte de Israel, y ha tenido que moverla a zonas más seguras, pero ha tenido que invadir el Líbano para también alejar el terrorismo, alejarlo de la zona más cercana al territorio israelí. Eso es una situación muy difícil, pero Israel es un país que Naciones Unidas y Guterres, que sepa que Israel no le teme a nadie. Porque ese es un país que está dispuesto a morir, como dice, peleando. Porque es que han pasado demasiadas cosas a ese pueblo. Ese es un pueblo que ha tenido más de 3.000 años de lucha y muerte y devastaciones y de todo. ¿Y qué van a hacer?
no le importa como se dice, y ellos saben, tienen apoyo de Occidente. Estados Unidos le sacará tal vez, porque dirá, bueno, no voy a pelear con el mundo, por los judíos. Pero el problema es que Israel está peleando una guerra, no es solamente una guerra para buscar la paz. Es una guerra, señores, para evitar desaparecer Israel. Y entonces, digo yo, Guterres, que es el secretario general, que piense bien lo que están haciendo con esa gente. Bueno, hay otro caso que a mí me llamó la atención, de estos casos internacionales. Estos alambres, estos cables me tienen como medio loco. Y es el caso del señor, porque no hay, yo he dicho lo siguiente, aquí no hay, en este mundo que estamos hoy viviendo, yo no he visto gente más cobarde que los comunistas. ¿Por qué que los comunistas son tan cobardes? Es increíble. Yo creo que el único comunista, o de los pocos comunistas que tenía valor, fue el propio Che Guevara. Porque el Che Guevara, como idealista, él, con el triunfo de la Revolución Cubana, pudo haberse quedado cómodamente como están los demás líderes, que han vivido en la opulencia. Perdón, en la Cuba revolucionaria. Pero el Che renunció, perdón, el Che renunció a todas esas bondades, a todo ese fasto que da el poder, todas esas ventajas que le da estar en el poder, el usufructo del poder. Estaba en Cuba como un príncipe, pero su idealismo lo llevó a levantar varios Vietnam en América para distraer a los norteamericanos en esas guerras de guerrillas. Entonces, el Che Guevara dijo, no, me voy de Cuba, y le dijo a Fidel Castro, mándame a Bolivia, me voy a Bolivia a pelear. Y se fue a pelear, y terminó atrapado vivo, herido vivo, y sabía que lo iban a fusilar, e incluso se dice que le dijo al soldado, o a los soldados, al pelotón, prepárense para que maten a un hombre guapo. Eso se ha dicho. Y el pelotón fusiló a Che Guevara. Así vivió, fusilando gente también el Che Guevara, porque la historia, la callada se venga. Él era el jefe de los fusilamientos en Cuba cuando la revolución ganó, y ejecutaron a todo ese ejército prácticamente de Batista, batistiano. Pero él era valiente, fue un comunista valiente. ¿Por qué yo digo que los comunistas son cobardes? Porque Evo Morales, ese lo andan buscando en Bolivia por asuntos graves de estupro y violaciones de menores y esas cosas. Oigan bien, de niñas y trata de personas, de una acusación gravísima. El hombre, un expresidente de Bolivia, se refugió en su estancia cocalera. Oigan cómo es, con sus cocaleros, que son sus súbditos. Y está ahí atrincherado en su rancho cocalero. Repito, está atrincherado y no quiere atender al reclamo judicial. Y está como en rebeldía. Pero es que le tiene miedo al calabozo, porque es que son así de cobardes. Y cuando llegan al poder, lo primero lo que piensan ellos, cómo enjaular a sus adversarios, porque así es que son, de cobardes. Ahí anda huyendo y no se quiere ni presentar a la justicia. Eso es increíble. Bueno, también tenemos el caso de Haití. Ahora tenemos Haití, señores. La misma excusa de siempre. La canciller haitiana se aparece por Washington y va y plantea que Haití no está en capacidad de resistir, que le devuelvan su gente para allá, porque República Dominicana está repatriando en forma abusiva y represiva, y además en forma discriminatoria y racista
mandándole masa de refugiados y haitianos que se lo están enviando a su país y que le agrava la crisis a Haití. Pero ¿cuándo es que Haití no está en crisis? Porque bajo ese argumento y esa excusa siempre nos han llenado de haitianos aquí en este país. Porque Haití está en crisis, Naciones Unidas, no le deporten a esa gente porque es que va a estar peor allí. Entonces, no, que estén peor, que arreglen su país o que se larguen de ahí. En África le han ofrecido espacio, si no caben ahí o no pueden vivir ahí, hay que buscar un espacio africano, que es su génesis, allá ellos estarían muy bien. En Liberia le abrieron espacio, en Senegal, y esa gente dijeron, no, aquí caben haitianos. Pero nada de haitianos para Senegal. Donde quieren estar es República Dominicana. Porque aquí ellos aquí ven de todo lo que no ven en Haití, aquí ven árboles. En Haití no ven árboles. No hay ni leña en Haití. Aquí ganan comida, tienen de todo. Aquí no tienen que comer galletas de lodo ni nada de esas cosas. Entonces, esto es un paraíso para ellos. Pero aquí lo discriminamos, somos racistas y somos nazis. Oígase bien cómo es por donde que andamos. Entonces, ahora se aparece la señora canciller que luce toda una, esa sí luce racista en Haití, por su estilo y su belleza. Pero van ahora a llevar sus ruegos al altar washingtoniano. Dios mío, es una cosa. Y al mismo tiempo haciendo constancia, diríamos, de gratitud ante ese altar de Washington y sus caucus, los caucus. Es decir, este es un país que nosotros vamos a tener que seguir con ese problema hasta que no hagamos un muro, como yo he dicho aquí, un muro que no se vea Haití. Es un muro tan alto que no tengamos ni siquiera que ver para el lado occidental. Olvidarnos de que ese país existe ahí, porque es el más lejano de los cercanos a República Dominicana, de los vecinos de República Dominicana. Porque es un país malo en el sentido de que no agradece a nadie. Es un país que nadie lo quiere en América Latina. Tiene muchísimos defensores, igual que Palestina, pero nadie lo quiere encima. A los palestinos son los más defendidos del mundo, pero dígale a un país, a cualquier país árabe, musulmán o cristiano, porque los palestinos hay muchos cristianos. Dígale a un país árabe, mira, te vamos a mandar 1 millón de palestinos para que se asienten aquí. De una vez dicen que no, los árabes son los primeros que los rechazan, a ellos mismos, a los palestinos. Pero quieren que Israel los mantenga allí y que le dé trabajo y que le dé de todo. Israel, oiga cómo es, porque es así. Entonces Israel está pasando lo mismo que nosotros con los haitianos. Claro, los palestinos tienen derecho a su tierra, porque ellos vivían ahí, eran indígenas, como dicen ahí, indios, como indígenas ahí. Pobladores muy viejos, porque ellos se quedaron ahí, porque a los judíos los expulsaron de ahí hace 3.000 años. Porque también, que Israel, ¿qué busca aquí? No, Israel busca ahí lo que tenía ahí, porque esa es la realidad. Yo dije aquí, Nabucodonosor lo conquistó y lo arrastró y lo llevó a Babilonia. Y de allá Ciro el Grande lo trajo de nuevo en el 550 años antes de Jesucristo. Y ya los judíos andaban ahí dando tumbo en ese territorio, entonces nadie le puede negar derechos. Pero a los palestinos nadie lo quiere. Todo el mundo lo defiende, pero nadie lo quiere. Egipto, mira, vamos, no, aquí yo no quiero palestinos. ¿Por qué? Pero así pasa con los haitianos. Nadie quiere a los haitianos. Entonces quieren que nosotros lo querramos. No queremos haitianos en este país. Es mejor que estén allí en su país. Y los que vayan a dispensar o a mandar sus ruegos a esos altares washingtonianos que andan esos haitianos de ridículo, creyendo como que nosotros dependemos de Washington. Para muchas cosas yo sé que se depende de Washington, pero no es una forma tampoco de arrastre, que nosotros andamos como si fuera acurricán que anda de Estados Unidos con una red y agarrando países como si fuéramos peces pequeños. ¿Y cómo es el lío? Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy bien. Bueno, siguen los traficantes de haitianos. No se detienen. La semana pasada hubo dos hechos lamentables, pero muy evidentes del nivel de compromiso con el escándalo que tiene el Ejército, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Con ese escándalo del tráfico y el macuteo y la manipulación, el chantaje y la corrupción en la frontera. Un capitán de la policía, fíjense el negocio que es. Entonces, generales del ejército están en lo mismo. De ahí dependen, buscan, trasladan gente para allá para que le traigan su cuarto. Pues hay un desorden. Una coronela odontóloga, una mujer profesional, traficando bebidas y cosas de eso, un desastre. Imagínense ustedes entonces, los oficiales superiores viven de ese tráfico en la frontera. Hoy la frontera es deseada, esas son intendencias, esos puntos fronterizos. Y a costa de ¿qué? De la soberanía nacional. Militares que juran defender la Constitución y la soberanía. Cuando salen de las escuelas, de academia, oigan bien, y terminan convirtiéndose en verdaderos corruptos y delincuentes allí vendiendo a retazo, como dicen, a ñapas, la soberanía nacional. Un escándalo. Eso en cualquier país del mundo. Eso es un delito condenable. Y bueno, eso es de lesa patria, como dicen. Eso es un delito condenable, enjuiciable en cualquier código penal o cualquier código militar, señor. Eso es terrible. Pero aquí se ha dejado eso ahí. Bueno, hasta vimos en todo caso de oficiales superiores que han sido detenidos. Y ojalá esa sea la conducta que siga ahora las fuerzas del orden, policiales y qué sé yo, y el ejército. Porque es vendiendo el país como si fueran plátanos. Eso es una vergüenza. Pero hoy leí una noticia. No fue, creo que fue de la semana pasada. Vamos a ver de qué día fue. Esto fue en el periódico Hoy del sábado. Leí que 5 condenados por caso supuesto tráfico de migrantes en Jimaní. Oiga eso.
Tribunal impuso la pena por Operación Iguana. Entre las presuntas pruebas, el Ministerio Público mostró 7 vehículos, 127 pasaportes extranjeros, dinero y un arma. El tribunal condenó a 5 hombres a 15 y 10 años de prisión por tráfico ilícito de migrantes agravado en la desmantelada red criminal Operación Iguana. El Ministerio Público celebró el fallo del tribunal que sentenció a 15 años de cárcel a Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y a Kellington Eduardo Volques Guzmán, y deberán pagar una multa de 150 salarios mínimos. Condenó a 10 años de prisión a Roberto Méndez Pérez y Joan Rosario Castillo. Contrario a los 5 que cumplirán pena, los jueces del tribunal, ahí están Alejandro Antonio García Cruz, Elaine del Pilar Lluveris y Freddy Hernández White, emitieron una sentencia absolutoria para David Nova Reyes y Dominga Guzmán, quienes eran imputados por las Procuradurías Especializadas de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, PET, y la de Persecución de la Corrupción Administrativa, PECA. Eso está muy bien. Y ojalá esto sea la conducta que se siga con este problema, que ya es un problema grave, porque estamos hundiendo la nave de Febrero, que eso es gravísimo. Remover esas cenizas de aquellos héroes, señores, los fundadores, los padres fundadores. Y usted ve la República después de estas luchas por su independencia, la lucha de febrero y la lucha de agosto, y usted ve una manga de delincuentes y de sinvergüenza haciendo lo que se condenó y por lo que se combatió en este país en febrero del 44 y en agosto del 63. Eso es una vergüenza. Ojalá esto se riegue, como se dice, como pólvora en la frontera, en esos tribunales de la frontera. Porque así podemos poner los días a los 2 militares que se detuvieron ahí, cantarle 15 también, porque son pasibles de ese mismo tipo de condena. 15 años. Y vamos a ver si es verdad, como se dice, que el gas pela, como se acostumbra a decir. Bueno, hay que hablar de reforma. La verdad que yo dije aquí, el gobierno se ha metido en un problema, en un berenjenal, como se acostumbra a decir. Porque el gobierno, primero, nadie le estaba pidiendo nada de eso. El gobierno tenía muy sentido el problema de la reforma fiscal desde el inicio, diríamos, de la gestión de gobierno, porque todo el mundo sabe que aquí, cada 4 años, cada periodo nuevo de gobierno vienen con un plan de reforma. Porque que los gastos y se hace y van creciendo, y entonces hay que mantener a los partidos en el Estado, y entonces es un caos. Balaguer tuvo que hacer la reforma no por culpa de él, porque Balaguer no era culpable de hacer un Estado elefantiásico, pero encontró 8 años de ese caos. Imagínense ustedes, de ese, diríamos, esa herencia del PRD en el poder, que ve el poder en forma patrimonialista, porque hay que decir esa verdad. Entonces, cuando Balaguer llega en el 86, encuentra, es un país distinto al que él dejó en el 78, con 911 millones de dólares se debía en el 78, y cuando volvió al poder se debían 3,000 y pico millones de dólares. Entonces ya Balaguer vino complicado, llegó al país, al poder de nuevo, muy complicado, y ganó precariamente esas elecciones, o no precariamente, porque de haber salido del poder en la forma apestosa en que salió Balaguer del poder en el 78, porque todo el mundo sabe que a los reformistas no veían como cosas malas, hierba mala, eso era ni la verdolaga.
Éramos una tupida y crecida maleza política. Eso era el reformismo en el 71. Entonces, del 78 al 86, se fue a pico la disciplina, la austeridad. Se fue ese sentido, vino ese sentido patrimonialista del Estado, del partido en el poder. Vamos a coger esto de nosotros y Balaguer que se muera. 8 años, bueno, entonces Balaguer llegó complicado y tuvo que mandar una reforma verdaderamente profunda, y todo el mundo tiene que alabar y la alaba, la reforma del 92, porque ahí hubo, señor, un desmonte arancelario nada más de un 500%, yo me acuerdo. Eso fue una cosa de loco. Ahora la gasolina subió y todo, y se emparejó todas las cosas, pero nadie le reclamaba a Balaguer. Mire, doctor Balaguer, nosotros queremos diálogo, porque Balaguer ofreció el diálogo para que se reformara todo y vengan todo el mundo aquí. Vamos a discutir el problema, que van a venir técnicos extranjeros, no son mis técnicos nada más los que van a decidir. Entonces Balaguer, repito, hizo esa reforma sin tener que nadie le dijera, mire, presidente, recorte sus gastos, que usted es un hombre demasiado gastador, usted es un hombre que vive en el derroche. Las exigencias que le hacían a Balaguer era, mire, deje de construir tanto, no construya. Y decía Balaguer, ¿y entonces qué le vamos a dejar al país? Yo recuerdo que en una oportunidad Balaguer tuvo que parar las construcciones. Eso era lo que le reclamaban a Balaguer. No era el dispendio ni el mal gasto. Era el gasto de capital tan grande que entonces vamos, ahora queremos hacer un gobierno que vaya a defender a la gente y que vengan los salarios, y comenzaron a hacer salarios, a poner salarios a lo loco, nóminas a lo loco. Vino el PRD y terminó el país con deuda, mal manejado, un estado elefantiásico, un desastre. Entonces hubo que mandar esa reforma profunda, pero nadie le reclamaba a Balaguer. Repito, dispendio. Era austero de verdad. Muy bien. Entonces, Balaguer invitó a todo el mundo. Yo vi la noticia creo que fue en el periódico Hoy, no sé, diálogo. El CONE pide diálogo. Y está muy bien. Nosotros dijimos aquí que se necesitaba amplitud, porque el gobierno estaba metido en una situación muy difícil, abrirse tanto frente, ya después de haber gobernado 4 años, y que él sabía el gobierno que no podía mandar una reforma fiscal saliendo de la pandemia, pues eso era elemental, y después viene la reelección, entonces menos, pero ya estábamos advertidos, los dominicanos sabíamos que venía eso, esa reforma fiscal, eso fue anunciado, crónica de una reforma anunciada, esa es la verdad. Postergada por esas razones que yo acabo de decir, porque nadie va a mandar una reforma fiscal, y menos como esta, en medio de unas elecciones, o buscando una reelección, porque eso es una locura, eso es comprensible y entendible. Pero bien, pero usted tiene que tener un gobierno disciplinado, usted no puede tener un gobierno dispendioso. Como este gobierno vino con el dispendio, la nómina, 122 mil millones de pesos más que la que encontró en el 20. 26 mil millones de pesos o más, o casi 30 mil millones en pensiones privilegiadas. 25 mil millones de pesos para pagar el subsidio eléctrico por deficiencias en el manejo de las EDES. Publicidad, 8 mil millones de pesos en publicidad. Entonces, la deuda externa comenzó a crecer porque comenzó a crecer el déficit. Y cuando crece el déficit y usted no manda una reforma, entonces tiene que suplir ese déficit cogiendo préstamos. Y todo eso lo hemos dicho, todo el que está bregando en esto. Hemos dicho eso y lo anunciamos con tiempo. Pongan a la austeridad. Sean austeros, tomen las medidas, no cojan préstamos, lean de Harmon a Trujillo. Manuel Fermín ha dicho eso 2000 veces aquí.
Lean ese libro, los que están manejando política pública, que lean ese libro de don César Herrera Cabral, de Harmon a Trujillo. Pero cuando se está en el poder se obnubila la mente. Y más este gobierno que no ha podido superar esa herencia emocional e ideológica del PRD en el poder, esa misión caótica del Estado. Lamentablemente, hay que decir esa verdad, duélale a quien le duela. Entonces, el gasto se ha incrementado y la deuda externa saltó de 50 mil millones de dólares, que ya es cínico, porque es una hipocresía que raya en el cinismo que los PLDistas le critiquen a este gobierno el endeudamiento, que han tomado 25 mil millones de dólares. De 50 llevaron la deuda externa a 75 mil millones de dólares. ¿Quiénes son los pecaminosos? Los dos, PLD y PRM, o los alumnos de Juan Bosch, para incluirlo a todos ahí. Fue lo que llevaron esa deuda externa ahí. Cuando Balaguer salió del poder aquí, entregó 3.200 millones de dólares en deuda, o 3.400 millones de dólares, que no era de él, eso venía de los endeudamientos del PRD también. Y miren dónde está la deuda hoy, en 75 mil millones de dólares. Entonces este gobierno ha tomado 25 mil millones. Por eso digo, es hipócrita de parte del PLD que venga a sacarle en cara que el PRM ha subido la deuda a 75 mil millones. Bien, la subió, pero y es pecaminoso, pero ustedes también la llevaron de 3.700 o 4.000 millones o 7.000 que la dejó Hipólito Mejía, en 50 mil millones de dólares. Entonces esa deuda pesa. Y todas esas reformas ahora para pagar deuda. ¿Por qué? Porque entonces no hay forma de atender todos esos pagos, de cubrir ese déficit, si no es recaudando lo que se evade y dejando de gastar todo este mal gasto público que hay en el país. Ningún sector está de acuerdo con esta impecabilidad técnica de esta reforma. Es impecable, pero afecta a quienes, a todo el que va a comprar, como dije yo, ajo y cebolla aquí, y aceite para cocinar, el arroz que está libre del pago de impuestos, pero ese 18%, ¿a quién es que se la va a pagar? Lo va a pagar el pueblo, va a pagar ese 18% a miles de productos o cientos de productos que se utilizan para comer y que antes estaban exentos del pago y hoy van a cargar ese 18%, que no es cosa pequeña. Por eso se invita al diálogo, porque esa reforma ahora es una reforma peligrosa. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, con todas esas evidencias de disgusto que hay con esa reforma, porque hay muchos sectores que se ven afectados y la verdad que no es fácil. El gobierno sabía que iba a encontrar resistencia porque es una propuesta, hay que discutirla, el Senado, la Cámara de Diputados, no sé cómo van a trabajar allí. Ellos dicen que van a abrir las puertas, vistas públicas, etcétera, etcétera. Pero los sectores están. Se pide diálogo desde el CONE. Leonel Fernández también se sumó al diálogo porque la oposición, quiera o no, el gobierno debió buscar o acercarse, pero que hay una actitud supremacista. No se quiere atender a nadie. ¿Por qué? Porque somos esa mayoría aplastante. Entonces, bueno, no hay diálogo, pero Leonel es un hombre dialoguista, todo el mundo lo sabe. En tiempo, en horas de crisis y en ocasiones solemnes, Leonel Fernández puede y debe estar presente porque es un hombre de diálogo. Esa es la pura verdad. Todo el mundo lo sabe. Leonel es un hombre pragmático, tipo Balaguer. No es un hombre de intemperancias. Esa es la pura verdad. No anda creando, qué sé yo, o buscando subterfugio, o buscar que poner una cacarita de guineo ahí como para que rebalen. Eso no es así. Entonces el diálogo se necesita con los políticos, porque aunque no tengan esa representatividad congresual, pero tienen control de una población de gente que están aquí, que son representados por esos partidos políticos. El gobierno no puede pensar que ¿quiénes van a aprobar? Son todos los míos los que me van a aprobar. Sí, muy bien. ¿Y qué viene después? Entonces después vienen las acusaciones. Que ustedes están creando la violencia o están llamando y no quieren respaldar al gobierno. Pero entonces, ¿qué hicieron? Entonces el diálogo es muy importante, repito. Y en ese caso, Leonel Fernández es un hombre dialoguista, probado, y ha estado en momentos difíciles, ha servido qué sé yo, de mediador, y lo vimos aquí con aquella crisis Colombia-venezolana o Colombo-venezolana, con Chávez y Uribe, y si Honduras, y en toda esa crisis Leonel Fernández ha estado. Entonces, cuando se está hablando de estos problemas, yo creo que es justo que se planteen esa cosa. El gobierno no debe cerrarse creyendo que nada más necesita de sus legisladores, porque no es por ahí. Y tampoco, no es que el diálogo se vea en el Congreso, el diálogo tiene que verse entre los líderes. Que la gente vea que no hay una animadversión o un ninguneo contra nadie. Vamos a ningunear a esto, no tienen gente, no tienen representación. Eso no se ve bien. Entonces la gente, esa cosa le traen ronchas. Esa es la pura verdad. Bueno, eso es, hay que ver las realidades que son, a veces nos dañan la cara a los seres humanos, que nos encerramos, como dicen, a cal y canto. Entonces, el gobierno, hay técnicos que señalan la impecabilidad técnica de esa reforma. Muy bien, pero hay otros sectores que dicen que le afectan. Y yo digo lo siguiente, no hay que ser ni especialista ni economista, pero uno sabe cómo se refleja ese ITEL en las grandes masas populares y la clase media. Pues eso lo decíamos nosotros al principio, son los que van a pagar, o a los que le duele más tener que pagar, porque a los ricos también le cargan los impuestos, pero son los que menos lo sienten, pues tienen recursos, tienen dinero. Pero el que no tiene suficiente dinero y vive de un salario, le duele el tener que pagar. Que es distinto al rico, que no le duele tener que pagar. Pero pagan los dos sectores tienen que pagar.
pero es la diferencia de ingresos que tiene uno y otro. Esa es la pura verdad. Entonces, no es fácil pasar entonces los gastos de estos gobiernos, como el FASTO, como he dicho yo, miren los vehículos que tienen los funcionarios públicos, entonces los funcionarios públicos no viven como vive la mayoría del pueblo, que es a quien ellos dicen defender, sino que viven como viven las minorías, que son las que viven en el fasto y en la elegancia, en el gasto, en los gustos buenos y comiendo y bebiendo vinos y jamones y cosas de esto. Eso es lo que hacen los ricos. Hay que leer a Mujica. Mujica es genial. A Pepe Mujica, el presidente de Uruguay. Pero son frases que son elegantes. Los funcionarios públicos no pueden, dice, los políticos no pueden vivir como viven las minorías. Tienen que vivir como viven las mayorías, que son lo que ellos dicen defender. Y tiene razón, pero entonces ese es el problema de estos partidos, como el PRM, que es un partido, repito, que no ha podido ni borrar ni superar esa herencia ideológica y emocional de ese pasado PRDista, porque así fue que ese fue el comportamiento del PRD. Eso es muy difícil. Entonces hay que saber manejar el poder y saber después explicar cómo usted le va a pasar una reforma a un pueblo que tiene 80,000 problemas y que incluso en medio, yo creo que es un atrevimiento, fue atreverse demasiado el gobierno mandar todas estas reformas con un país que está con muchísimos problemas de apagones, con muchísimos problemas de agua potable, que la gente anda desesperado, que piden las obras, y eso que las obras que piden son reconstrucciones, y arreglo de calles, y arreglo de caminos, pero ¿y si le pidieran construcciones de carretera, o construcciones de calles, o de caminos? Lo que hace la gente es pedir que le reparen una carreterita, o que le pongan asfalto, o que le limpien, o que le pongan un puentecito, una cuneta, qué sé yo. Eso es lo que piden. Entonces, hoy, una reforma constitucional, se está discutiendo allí, una reforma constitucional impuesta, no es producto de una unión de voluntades, o una verdadera unión de voluntades, fruto de una, qué sé yo, de una vocación popular, o aprobación popular. Entonces, esa reforma constitucional, sin que nadie la pida, todo es una forma como lisonjera de atender al poder, en forma lisonjera, los caprichos o atender la obsesión del poder, para llevar a cabo una reforma constitucional que no la pidió nadie. Repito, y está ahí, la reforma constitucional será aprobada por esa mayoría, una mayoría supremacista que no va a decir que no, todo está bien. Y esa reforma sin aprobación popular, esa reforma sin esa voluntad, la unión de las voluntades, como pasó en el 10, que se anduvieron el país entero buscando consenso. Pero se va a aprobar sin consenso, sin aprobación popular, sin reclamo de nadie. Y peor aún, sin la solemnidad se va a aprobar esa constitución. Hoy se está eso aprobando allí, conociéndose de que una reforma a la constitución para que nadie pueda cambiar la constitución en lo que respecta a la reelección presidencial. Imagínense ustedes, ¿dónde está la solemnidad de una verdadera reforma constitucional? Una reforma que no ha sido sentida, ni siquiera discutida. Bueno, algunos juristas entendidos en asuntos constitucionales que han opinado sobre si era o no necesario un referendo aprobatorio, pero eso es lo que hemos tenido. Lamentablemente, ese mismo, diríamos, sentido patrimonial que tiene el PPH, PRD, PRM, que son la misma familia política. Ven entonces esa imagen, repito, hacen ver esa imagen caótica
del lado público. Y lamentablemente pasan las cosas así como está pasando ahora, aprobando allí una reforma constitucional sin solemnidad, que es una palabra, yo creo que la solemnidad y la majestad del poder tiene que mantenerse, pero eso es lo que hay, la imposición, fruto de la imposición y no del acuerdo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.